Como arquitectos tendemos a entender el espacio como una concatenación de usos. No se entiende un estadio sin su trasfondo urbano, sin las conexiones que van a tener a futuro. Los arquitectos construimos con luz, en realidad, ¿no? Como decía Campo Baeza, también es quizá el elemento más importante de la arquitectura, la luz. Convocamos un concurso interno en nuestras 3 sedes fundamentales, Madrid, Barcelona y París. Espiral fue la propuesta ganadora porque yo creo que recoge desde un punto de vista arquitectónico la luz invisible. Y creo que en este caso pues hemos puesto al límite cuáles son las distintas propiedades que puede tener todas las soluciones de Invisible Black de Arcos para poder llegar a un resultado que nace de una idea que no tiene una solución técnica asociada o vinculada directamente, ¿no? No tenemos un estilo caracterizado, de hecho es difícil encontrar una línea argumental dentro de cualquiera de nuestros proyectos históricos en donde digas claramente esto es un L35. La metodología quizás empieza muy al principio en un estudio muy concienzudo del lugar, de los condicionantes, de nuestras capacidades, del mercado, del momento. Siempre llevamos a cabo este proceso al inicio. Dejarse asombrar por la luz me parece maravilloso. Te asombra algo que en realidad estás acostumbrado a ver, pero sin embargo tiene esa capacidad de generar asombro. La neutralidad de un espacio que está muy comedido pero que a la vez respira esa delicadeza. Más que entender la instalación, que el visitante la sienta. Ese es el objetivo final. La intención es que se perciba la luz como una presencia que te armoniza y te atraviesa. Tanto en la naturaleza como en la tecnología existe una fuente, un origen que no siempre es visible, que esa proporción áurea nos habla de un patrón de crecimiento armónico y eterno. La iluminación fue el punto de partida, fue el punto inicial. Lo que se buscaba era generar esa sensación de amplitud. Y para ello, por ejemplo, usamos este panelado metálico que genera como ciertos reflejos sutiles y que hacen que la instalación se pierda un poco como en un infinito. Hay una parte dinámica que creo que es intrínseca a la instalación en sí misma. Al final recorre una geometría que es reconocida por todos y puedes entender cómo es ese movimiento centrífugo que le aporta ese dinamismo interno. También estos flecos, estos elementos que le caen, los percibes con un punto, digamos, de vibración, porque no son todos iguales. Y luego la luz dinámica, ¿no? Que también comentábamos, ¿no? Que se podía como iluminar, apagar, te podía, digamos, como cambiar su intensidad y articular diferentes volúmenes. También me pregunto qué pasaría, ¿no? Si de repente la gente pudiera entrar y bueno, pues no sé, recorrerlo, tocarlo de otra manera, ¿no?